Segundo domingo del Adviento del ciclo B. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Entramos al segundo domingo del Adviento, continuando con la lectura del Evangelio según San Marcos. Se inicia capítulo 1 del verso 1 al 8. En esta dominica encontramos de lleno una expresión profética tomada del profeta Isaías. Estamos hablando del año 550 al 538 antes de Cristo, y ya se anunciaba con muchas palabras la llegada del Salvador. En el momento del profeta Isaías, ya para el capítulo 40, se le llama el segundo Isaías. Y es una serie de oráculos, es decir, de palabras proféticas, que como palabra de Dios se han de cumplir. Y por lo mismo, el pueblo de Israel, ante estas palabras, tomaba también conciencia. El pueblo de Israel había sido desterrado y muchos de ellos habían parado en la diáspora hasta Babilonia. De tal manera que el Señor anuncia que Él mismo vendrá a recoger a su pueblo, a renovarlo. El pueblo había quedado como en un castigo, diríamos, por sus idolatrías, por haber olvidado los mandamientos, por haber tomado una vida, decimos, disoluta. Y el pueblo de Israel cayó desafortunadamente en una situación grave donde fue desterrado, y Dios se vale del profeta Isaías y de otros profetas, después viene Jeremías, anunciando precisamente la preparación, que el pueblo se prepare porque ha entrado ya en la mirada de Dios el renovarlos. Así empieza diciendo: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Háblenle al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por sus pecados. Estas primeras palabras, y empezando con todo lo que son los oráculos del segundo Isaías, son palabras también de consuelo, la consolación para el pueblo de Israel. Pero estas mismas palabras fueron usadas también ya en los tiempos de Jesucristo para indicarnos la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Incluso el tercer Isaías nos va a hablar de 4 puntos esenciales: lo que es la llegada del Señor, su pasión, muerte y resurrección. Serían los temas fundamentales de ese tercer Isaías.
Ahora entramos pues en este segundo Isaías a partir del capítulo 40. Es importante estos datos para que podamos ubicarnos desde cuando el Señor fue anunciando y preparando a su pueblo Israel para cuando llegara el Mesías. Bueno, pues nos dice la misma Escritura, ¿verdad?, que para nosotros pasar tantos años es muy largo, pero sin embargo ante el Señor 1000 años son como un día. El Señor nunca llega tarde, nos dice incluso el mismo oráculo. El Señor siempre llega a tiempo, y el tiempo propicio para que llegara nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice incluso también San Pablo, habiendo llegado la plenitud de los tiempos, el Señor envió a su Hijo único, Jesucristo, nacido de una mujer. Viene pues en la condición de un hombre, ¿verdad? Siendo Dios, se hace hombre. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya el apóstol San Pedro, en la segunda lectura de este domingo, también nos anuncia a Jesucristo para el final de los tiempos, cuando Él venga de nuevo, ¿verdad? Y cómo habrá de renovarse la tierra y los cielos, cielos nuevos y tierra nueva, para que estemos siempre atentos, ¿no? Desde que Jesucristo subió a los cielos, se espera su segunda gloriosa venida. En ese marco, en ese contexto, ¿verdad? La lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, nos vuelve a repetir una parte de lo que dijo el profeta Isaías. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Estas palabras se refieren a Juan el Bautista, para distinguirlo de Juan Evangelista. Y dice, es la voz del que clama en el desierto, lo presenta en el desierto, porque del desierto entró el pueblo a la tierra prometida, y del desierto viene también el Salvador. Desde el desierto hay que prepararnos. Son palabras que incluso tienen un fondo mucho más rico. No es solamente un desierto allá entre las arenas del desierto, sino hablar incluso del desierto que hay en el corazón de cada ser humano. Los que hemos caído en la desgracia del pecado, los donde no hay vida, podríamos decir como un desierto donde no hay vida, donde nada florece. Ahí tenemos que iniciar nuestra reflexión, ahí tenemos que entrar incluso a hacer en nosotros un desierto, ¿verdad? Quitar todo aquello que nos impide el ver con mayor claridad la llegada del Mesías o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje es paralelo, tanto para recibir a Jesús en Belén como para recibirlo en el último día. La palabra del Señor, recordemos que es una palabra eterna y es para todos los tiempos. No se circunscribe solo en una época o para un tiempo, sino que es la palabra eterna, para ayer, hoy y siempre. De tal manera que estas mismas palabras, ya desde el tiempo del profeta Isaías, nos anuncian la figura de Juan el Bautista en el desierto. Nos dice la página del Evangelio, ¿verdad?, que apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Aquí es importante distinguir el tema del bautismo. El bautismo que daba Juan no es el mismo que recibimos nosotros en la Iglesia católica, ¿verdad? No es lo mismo, porque bien claro dice, a él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Sin embargo, el mismo Juan, ¿verdad?, nos dice, yo les he bautizado a ustedes con agua, pero el que viene detrás de mí les bautizará con el Espíritu Santo. Hay una diferencia entonces entre el bautismo que daba Juan en el Jordán y el bautismo que quedará como instituido por Jesucristo, ¿verdad?
y que es precisamente ese bautismo que nos da por su sangre preciosa, por su pasión dolorosa, por sus santas llagas, en donde el mismo Cristo, desde el altar de la cruz, también entrega su espíritu y pone todo a disposición de las manos del Padre. En tus manos encomiendo, Señor, mi espíritu, ¿verdad? De tal manera que esto lo tenemos que tener muy presente. El bautismo que daba Juan con agua, pues era para motivarlos a un arrepentimiento. Pueblo de Dios, que te olvidaste de tu Señor, que olvidaste sus mandamientos, que hemos infringido con toda clase de delitos, que mereciéramos incluso un castigo eterno porque ofendimos al Eterno, el Señor se ha compadecido de ti. Esas voces que tienen que decirse en voz alta, a gritos, desde las azoteas si fuera necesario, ¿verdad? Ahí donde tenemos que anunciar como unas palabras también de consuelo y como palabras de esperanza. Pueblo de Dios, recobra la esperanza porque el Señor ya viene para tu gran liberación. Consuélense, consuélese pueblo de Israel. Nos presenta también la figura de Juan el Bautista. Dice, usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Esta figura de Juan, que antecede a la llegada del Mesías, ya en su misión incluso directa, ya como un adulto, Jesucristo como un adulto, ¿verdad? Nos anuncia esa figura, pues en primer lugar decíamos el desierto. El vestido de pelo de camello implica una ropa burda que más bien serviría para una penitencia que nos parecería incluso algo grotesco, porque el mismo pelo de camello es punzante, es algo grueso, que lastima la carne, ¿no? Pero quiere decir, viene en ayuno, viene en penitencia verdadera y viene como un hombre de oración llamado y tomado por el Espíritu mismo de Dios para cumplir esta misión tan extraordinaria. Cualquiera diría, Juan, hijo de un sacerdote que era Zacarías y Santa Isabel su madre, pues debería de haber sido un sacerdote como una herencia, ¿verdad?, generacional. Sin embargo, la vocación de Juan es diferente. ¿Cuánto podríamos decir aquí acerca de la vocación, del llamado que Dios nos hace a nivel personal? Que no necesariamente los hijos tienen que hacer lo mismo que hicieron sus padres. En las vocaciones que da el Señor, pues tal vez unos pensaran en ser esto, ser lo otro, o a lo mejor el mismo Señor los llama a ser sacerdotes, ¿verdad? O a ser religiosos. En fin, la vocación viene de Dios. Aquí es importante dejar esto como un dato, ¿verdad?, que debe alentar a muchos. No necesariamente es lo que yo quiero ser, sino lo que Dios me pide que yo sea. Esa es una clave importantísima para nosotros los creyentes y los que de alguna manera escuchan de distintas formas la voz de Dios que incluso llega al corazón. Yo me preparaba para tal cosa, pero el Señor me llamó por acá. El estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Recordemos aquí incluso en el tiempo de Navidad esta expresión también del Evangelio de San Juan. A Jesucristo se le llama el Verbo, es decir, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, pues el llamado o la palabra que nos llama, que nos convoca para formar un pueblo nuevo. En el profeta Isaías se habla incluso de cómo el Señor viene con la figura de un pastor para recoger a las ovejas, ¿verdad?, a las ovejas recién nacidas e incluso cuidar a sus madres, ¿verdad?, las ovejas que han parido, y hacer de un pueblo nuevo, un pueblo naciente. La renovación del pueblo de Israel, o diríamos también en nuestro tiempo, nuestra propia renovación.
El tiempo del Adviento, recordemos que es un tiempo de renovación para la iglesia y es un tiempo de anuncio para los que todavía no creen o no conocen el misterio de Dios. El Señor viene, tu Dios ya viene, Israel, prepárate. Es el Dios verdadero, no como los dioses de los paganos, que hoy también sería un tema muy amplio, porque hoy el mundo tiene muchos dioses, ¿verdad? Entre la vanidad del mundo, las ideologías, el dinero, sus fiestas, o una actitud hasta cierto punto perezosa o burguesa, decíamos, ¿verdad?, con otros lenguajes, donde todo queremos facilito, todo queremos que se nos dé en la mano. Sí, el Señor viene y viene precisamente renovando al pueblo, pero el pueblo creyente debe disponerse en la actitud, ¿verdad?, como lo refleja la figura de Juan el Bautista, mediante la oración, la penitencia, habiendo hecho un desierto, entrar del desierto a la realidad de Cristo que viene hasta nosotros. Por lo tanto, el Adviento nos invitaría pues a una preparación más profunda, no solamente quedarnos, hermanos, ¿verdad?, preparando el arbolito de Navidad, o las lucecitas, los foquitos, los regalos, los vestidos o las comilonas, ¿no? Y hoy en día pues se habla hasta de preposadas ahí, no sé qué idea o por qué usurpan el nombre de la posada, ¿verdad?, para hablar de fiestas o de reuniones en las distintas empresas incluso, ¿verdad?, o trabajos o grupos humanos. La verdadera preparación no son los foquitos, ni las fiestas, ni los vestidos. La verdadera preparación es hacer en nuestro interior un desierto. Apártate del mundo, entra en esa reflexión, fíjate qué hay en el desierto, porque en el desierto también encontramos las fieras del desierto, las serpientes, los escorpiones, las tarántulas, animales ponzoñosos. Todo eso sería como un reflejo de pecados, como el reflejo mismo de nuestras actitudes a veces malas, de pleito, de enojo, de divisiones. Bueno, entra al desierto y fíjate con cuántas fieras te vas a enfrentar. Esos son nuestros pecados. Esas son nuestras actitudes. Eso es el mundo que nos rodea. Entra al desierto, apártate del mundo, prepárate conscientemente con tu inteligencia, con tu carácter, con tu voluntad y con el llamado que Dios te hace en el Espíritu para que podamos entrar verdaderamente a celebrar al Hijo de Dios que viene para salvarnos. Bueno, pues esta figura de Juan el Bautista nos debe de inspirar para todas estas funciones que debemos de tomar en nuestra vida personal. Juan el Bautista decía, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Con estas palabras, Juan el Bautista dice, yo no soy el Mesías, yo soy la voz que clama en el desierto. Es como el vehículo de la palabra, la voz es el vehículo de la palabra que debe de resonar con fuerza en nuestro interior y en nuestra vida personal, o en nuestro matrimonio, o en nuestra familia, o en nuestro pueblo, en fin, en nuestro mundo, en nuestro México y en el mundo entero. Hermanos, pues este segundo domingo que nos invita a todo este proceso de purificación y de realidad, no lo debemos hacer a un lado ni de dejarlo ahí a ver qué pasa. Que el tiempo llegue, el tiempo dirá, ¿verdad? Ahí la llevamos. Estas expresiones mediocres que solamente dañan y opacan el verdadero espíritu de la Navidad. Ahora, en medio de la pandemia, con una economía casi fracasada en nuestro México y en el mundo entero, pues ¿qué preparación vamos a tener? Debemos de hacer de nuestra casa un verdadero santuario para Dios, un verdadero santuario donde llegue San José y la Virgen Santísima, que va a dar a luz al Salvador del mundo, ¿verdad? Pero para ello necesitamos toda esta preparación a la cual nos invita este segundo domingo de Adviento. Juan el Bautista entra en un espíritu incluso de profunda humildad, a pesar de que el pueblo de Israel vio en Juan el Bautista como si fuera un príncipe que cruza el pueblo,
¿verdad? Todo el mundo volteó a ver a Juan el Bautista con gran expectativa, pensando que él sería el Mesías. No, no, no. Él mismo lo dice: yo ni siquiera merezco inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo les bautizo a ustedes con agua, pero Él les bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo, tema fundamental en el Adviento. Una palabra que nos puede inquietar en este domingo es la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro. Esta carta ustedes la pueden repasar en sus Biblias, ahí en su casa, ¿verdad? Al final, después de los evangelios, vienen las cartas llamadas cartas católicas. Entre ellas están 2 cartas que escribe San Pedro, precisamente con esta mentalidad también de prepararnos al final de los tiempos. Y nos habla con un lenguaje, ¿verdad?, que nos puede impresionar, porque dice: el día del Señor llegará como los ladrones, es decir, nadie se lo esperará. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Son palabras que nos pueden sorprender cómo irá a ser el fin del mundo, ¿verdad? Dice: puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán todos los elementos. Nosotros confiamos en la promesa del Señor. Aquí viene esta expresión, a la esperanza, ¿verdad?, que es buscar en cierta forma como una certeza de lo que va a suceder, porque el Señor lo ha dicho, no porque tengamos medios científicos para comprobarlo, sino como una certeza en la fe, el camino de la esperanza, ¿verdad? Hoy, al encender la segunda vela de la corona del Adviento, la dedicamos precisamente como el tiempo de la esperanza. La primera vela fue en la fe, ahora encendemos la segunda vela, la esperanza, ¿verdad? El tercer domingo dedicado a la Santísima Virgen María, y la cuarta vela en color morado también, ¿verdad?, por las tareas del amor y de las buenas obras. Bien, nos dice entonces San Pedro: nosotros debemos confiar en la promesa del Señor y esperemos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Estas palabras son todavía de mayor gravedad y que debemos de tomar muy en serio. La justicia. La justicia no es solamente darle a cada quien lo que le corresponde, como pensar en la aplicación de una ley: te apruebo o te repruebo, cumpliste la ley o infringiste la ley. No, aquí el término de justicia es el Señor que justifica al pecador. Entonces la justicia de Dios es justificación. Y la justificación que nos trae Jesucristo la escuchamos con mucha claridad en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen es la forma de Jesucristo para justificarnos ante el Padre, pedir que seamos justificados, porque la ignorancia nos ha llevado incluso a toda clase de desórdenes, delitos y situaciones graves como las que vivimos en el mundo presente. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él. Es decir, que no traigamos manchas ni reproches, ¿verdad?, que nos puedan reprobar en el último día. Nos preparamos pues al nacimiento de Cristo con las mismas palabras de Juan el Bautista o de los oráculos del profeta Isaías, pero nos proyectamos incluso, ya sea para el día de nuestra muerte, que el Señor no nos encuentre con mancha y pecado, o nos preparamos incluso al final de los tiempos. Queridos hermanos, en este camino de esperanza, cumplir nuestras tareas es lo más importante. Perseverar y mantenernos firmes a pesar de todas las adversidades
que sufrimos en el tiempo presente. Todo lo que vivimos en el mundo lo tenemos que vivir, hermanos. No es de que el Señor venga a irnos sacando de la realidad del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, antes de su pasión también clamó al Padre diciendo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Pero en ello está nuestra voluntad, nuestra aplicación, para apartarnos del mal y que el Señor nos pueda justificar finalmente. El caminar del Adviento es pues más a fondo. No es un simple tiempo ahí donde suprimimos el gloria o las flores o las alegorías de las misas solemnes, ¿verdad?, de las grandes fiestas. No, sino que es tiempo de oración, de penitencia, de purificación, de afianzarnos en la fe con buenas raíces en el corazón. Es tiempo de crecer en la esperanza y elevar nuestra vida hacia el cielo, hacia Dios, ¿verdad? Y es al mismo tiempo la época del anuncio gozoso para el mundo entero, ¿verdad? Todos los pueblos conozcan y sepan que ya viene el Señor. Es un camino a Belén, es un camino a la eternidad. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.